Escondido en el centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra el Museo Panteón de San Fernando. Este fue el primer panteón en la Ciudad de México. Es el más antiguo. Este museo tiene una historia demasiado interesante. Cuando los franciscanos llegaron a México, uno de los puntos en los que se asentaron fue aquí, en San Fernando. Este lugar se encuentra a unos pasos del Metro Hidalgo. Está un poco escondido, se encuentra en la colonia Guerrero y es un poco fácil perderlo de vista, ya que no se encuentra en ninguna avenida principal. Cuando los primeros franciscanos iniciaron a llegar a México, comenzaron a buscar lugares donde asentarse, donde iniciar sus actividades para evangelizar al pueblo de México, en ese entonces el Reino de la Nueva España. Finalmente decidieron quedarse en San Fernando, donde iniciaron a edificar su convento y a preparar las actividades para evangelizar a todo México. Iniciaron aquí en el centro de México y poco a poco fueron hacia el norte, Querétaro, Zacatecas, inclusive llegaron hasta la Alta California, aproximadamente la bahía de San Francisco, Los Ángeles, también pasaron por Texas. Los franciscanos pertenecían a la Iglesia Católica y era un grupo selecto de evangelizadores que llegaron aquí a México y tenían bastante poder por las creencias y el movimiento económico que tenían en ese entonces. Finalmente, con el paso del tiempo, naturalmente los franciscanos empezaron a morir. En ese entonces se solía depositar los restos o enterrar los cuerpos dentro del convento, dentro de los templos. Entonces iniciaron a colocar los cuerpos dentro de ese edificio, dentro del convento. Imaginen un lugar oscuro donde se realizan actividades religiosas, donde la gente va a rezar, va a orar, pero llega un olor fétido. En ese entonces se le conocía como miasma, que se desprende el miasma de los cuerpos. Era horrible estar ahí. La putrefacción, el olor a putrefacción era increíblemente desagradable. Entonces lo que se empieza a hacer es a colocar los cuerpos afuera del convento. Se le llamaba Campo Santo, era como espacio destinado para enterrar los cuerpos, pero recordemos que hace muchos años no existían legislaciones, no existían normas o reglas para ese tipo de entierros. Y también hay que recordar que esta zona, la zona del Valle de México, antes era lago, entonces es una zona muy fangosa y en ese entonces, aunque se enterraban los cuerpos, cuando había mucha lluvia, cuando existían terremotos, cuando las personas pasaban o caminaban por ese lugar, llegaban a salir los cuerpos de la tierra. No se enterraban tan profundos y también era un gran problema de salud. ¿Qué pasa? El arquitecto e ingeniero Manuel Tolsá plantea una serie de edificios, una serie de formas de cómo deberían ser los panteones. Un espacio amplio, edificado, armonioso. Es así como se llega al punto de diseñar un espacio al lado del convento exclusivamente para el depósito de los restos, quitando el problema de que los cuerpos puedan llegar a salir de la tierra o que el miasma, que el aroma, que la putrefacción emane, salga y pueda afectar la salud de otras personas.
En un inicio las únicas personas que podían tener acceso a quedarse aquí en este panteón eran personas como curas, padres, personas relacionadas con la iglesia, y después se optó por abrirlo al público para que todas las personas importantes de familias importantes o famosas pudieran quedarse. Sin embargo, lo único que decidía quién podía quedarse en ese panteón era el estatus social. Básicamente, cuánto dinero tenías para poder quedarte ahí. Probablemente la persona más famosa que podemos encontrar ahí es al presidente Benito Juárez. Ahí se solían colocar las personas más famosas que participaron en la historia del siglo XIX. Con el paso del tiempo, algunas personas las exhumaron, los restos fueron depositados en otros lugares, pero permanecen ahí las lápidas, las tumbas, los mausoleos. Hoy en día, este museo no es tan popular entre las personas, y es debido a algunos factores externos, no del museo, sino de la misma colonia en que se encuentra, del mismo lugar en donde se encuentra. A mi llegada pude notar que hay personas en situación de calle o personas que utilizan algún tipo de estupefacientes cercanos al lugar. El lugar está escondido y sinceramente el contexto, las calles no te invitan a caminar dentro. Pero les digo una cosa, vale la pena 100%. Ahí en ese museo se encuentra básicamente la historia del siglo XIX en México. Entonces, cada que tengan una oportunidad, yo los invito a que vayan ahí. Y por supuesto, me gustaría mucho agradecer a Alejandra Correa González, que es la responsable del Museo Panteón San Fernando, la que me dio la autorización para hacer este video, y también a Grisel Cermeño. Esta persona fue la que me dio una mega explicación sobre este museo, sobre su historia. Estoy muy agradecido con ella y estoy seguro que la información que ella me dio, la que podemos encontrar nosotros en este museo, es muy difícil encontrarla en otros lugares. Por eso la necesidad de ir a ese museo, de conocer más historia, de profundizar más sobre la historia de México. Yo los invito, garantizado, no se van a arrepentir. Amigos, como pueden ver, me encuentro en el Panteón de San Fernando. Hay muchas cosas que comentar aquí, pero de las primeritas es que lo recomiendo al 100%. Aquí se encuentran muchísimas personas que participaron en la historia de México, y creo que el más importante es este de aquí, es Benito Juárez. Entonces, los restos sí se encuentran aquí. Este es su mausoleo. De hecho, todos aquí, algunas criptas que se encuentran en este lugar, algunos cuerpos ya los retiraron, pero Benito Juárez sigue aquí. Entonces, lo recomiendo 100%. Algunas cosas que podríamos destacar tal vez es que este museo está escondido. No sé por qué, yo creo que por azares del destino, pero este museo es un poquito bastante silencioso. Hay personas vagabundas, hay personas que no tienen un hogar, que se encuentran a los alrededores. Entonces, probablemente es la zona en la que se encuentra la que hace que sea un poquito difícil de visitar. Pero no se preocupen, yo creo que bastante seguro. Saliendo del metro, es muy accesible, Metro Hidalgo, y aquí pueden encontrar cualquier tipo de historia. Entonces, no se dejen apantallar. Si ven ahí algunas personas que están como pues por el lugar. Aquí las personas que podían llegar a estar enterradas, a tener un espacio en este museo, eran las personas importantes, sí, pero más que nada que tuvieran bastante dinero. No cualquier persona era capaz de pagar por estar aquí. Recuerden que hace mucho tiempo se tenía la idea que entre más cercano se encontrara uno
en una iglesia, dentro de un espacio santo, más fácil era que sus pecados se perdonaran. Entonces, sí, la gente de aquí tenía bastante fama, pero más que fama tenía bastantes recursos, bastante dinero. En los muros se encuentran los restos de bastantes personas, pero si se dan cuenta, hay espacios en blanco. Significa que aún hay espacio para personas que quisieran estar aquí. ¿Por qué no está lleno? Bueno, este museo estuvo abierto solo un par de años, creo que 40 años más o menos así, y después lo abandonaron. Solo las personas que estuvieron aquí en sus inicios fueron capaces de alcanzar algún lugar. Y por esas creencias de perpetuidad, al día de hoy, si algún familiar, si algunas personas quisieran venir a estar con sus fieles difuntos, podrían hacerlo, pero ya por el nivel que tiene este recinto, ya es un museo y ya es patrimonio. Entonces no pueden venir aunque tengas mucho dinero, no podrías pagar para estar aquí. Este museo se encuentra abierto de martes a domingo. Lo mejor es que no tiene costo, y si así lo desean, pueden pedir información y con mucho gusto una persona va a salir a decirles la historia de este lugar. Creo que lo mejor de este lugar es que está casi siempre vacío. Hoy yo vine en un día especial, hablé con las personas administradoras del museo para que me dieran un recorrido. Pero en general siempre está muy vacío. Pueden venir aquí y créanme, no se van a arrepentir. Es muy normal que los edificios con el paso del tiempo pues empiecen a perder su aspecto original. Los edificios necesitan mantenimiento, todo necesita mantenimiento. Pero si eso se sigue quedando así, sin mantenimiento, el paso del agua, el viento, todo puede pasar. Muchas gracias por ver el video. Con Benito Juárez de fondo yo me despido. La verdad, les recomiendo ampliamente que vengan a este museo. Hay mucha historia en cada tumba y créanme, no se van a arrepentir. Nos vemos, espero les haya gustado. Bye.